El tema de esta noche es ver, desear y tomar, parte 2, ¿verdad? Ver, desear y tomar, parte 2. Una vez que Dios no estuvo de acuerdo, a Dios no le gustó lo que David había hecho, porque déjeme decirle algo. A veces nosotros creemos que como alguien humano no se ha dado cuenta de lo que hemos andado haciendo, creemos que podemos engañar también a Dios. A veces la única manera en la que nosotros nos podemos sentir mal de hacer algo es que un ojo humano nos vea. Mientras usted puede ser infiel y nadie se dé cuenta, usted lo va a seguir haciendo. Pero cuando alguien se dé cuenta y si sobre todo es alguien a quien usted aprecia, alguien a quien usted no le quiere hacer daño, se da cuenta, entonces a usted le causa una vergüenza, le causa un arrepentimiento, le causa muchas cosas. ¿Por qué? Porque necesitó que un ojo humano lo viera para poder sentir vergüenza, para poder sentirse mal del error que estaba cometiendo. Somos así. Lastimosamente, somos así. La mayoría de nosotros, mientras un ojo humano no nos vea, hacemos cualquier cosa, sin darnos cuenta que el ojo de Jehová, dice la Biblia, está en todas partes, lo cual significa que Él ve todo lo que nosotros hacemos. Es más, Dios, como omnisciente que es, observa hasta las intenciones que hay en nuestro corazón antes que las llevemos a cabo. Entonces David creyó que todo lo que había hecho él, como nadie se había dado cuenta, todo estaba bien. Es más, había hecho una gran obra al traerse a esa mujer y tomarla como esposa después de quedar viuda. Sin embargo, hay un ojo que nada se le escapa. Y ese ojo divino lo sabe todo y no va a tener al justo por injusto, ni al injusto por justo. ¿Y qué pasó entonces? Miren lo que pasó el capítulo 12 de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que ocurrió. Como a Dios no le gustó lo que David había hecho, dice la Biblia, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Llega un profeta. Recuérdense que un profeta en el tiempo antiguo era alguien que hablaba, que era el que hablaba, donde Dios hablaba por medio de él, ¿verdad? Dios le enviaba una palabra a este hombre y este hombre le daba una palabra a alguien. Obviamente Natán no había visto lo que David había hecho, pero Dios le reveló a Natán lo que David había hecho. Mire cómo es Dios. Aunque nosotros creamos que podemos ocultar todo, Dios puede revelar las cosas. Y es que no hay nada oculto que en algún momento de la vida no vaya a ser revelado. ¿Hay en nuestra vida cosas que tenemos ocultas? ¿Hay en nuestra vida cosas que al ser reveladas nos van a causar vergüenza? Si las hay, deberíamos poner atención a eso y tratar de mejorar. Tratar de evitar eso. Tratar de reflexionar en el error que estamos cometiendo antes que sea demasiado tarde. Porque mire, a veces nosotros jugamos con Dios. Como sentimos que no ha pasado nada malo, como todo está bien mientras nosotros estamos en pecado, seguimos en el pecado. Entonces esperamos que algo esté muy mal como para darnos cuenta que lo que estamos haciendo está mal. No espere que hayan consecuencias. Si hay cosas que usted está haciendo equivocadamente, si hay lugares que está asistiendo los cuales no tiene que asistir, si hay personas a las que está frecuentando las cuales no debería frecuentar, si hay cosas que está viendo las cuales no debería de ver, tome cartas en el asunto hoy. Decídase solucionar el problema hoy. No crea que porque todo está bien, porque no le ha pasado nada malo, entonces yo voy a seguir porque todo está bien. No espere que las cosas empeoren para darse cuenta del error que está cometiendo. Entonces viene Natán y le va a contar una historia a David. Y mire la historia que le cuenta el Natán. Viene Natán y le dice a David sentado en su trono, mientras Natán, el profeta de Dios, el enviado de Dios, comienza a contarle una historia y le dice: había dos hombres en cierta ciudad. Oiga esta historia, póngale mucha atención. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija.
Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y preparó para su invitado. Dice la Biblia, oiga lo que dice en el versículo 5. Entonces David se puso furioso. Ya le voy a explicar algo que se me acaba de venir ahorita a la mente. Dios me lo ha puesto, ya se lo voy a explicar. Dice la Biblia, a mí me encantan estas historias, de verdad, si yo las disfruto. Si usted no las disfruta, yo no sé, pero yo disfruto estas historias porque nos dejan unas grandes enseñanzas. Dice el versículo 5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, dijo él. Juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Y es que mire, somos buenísimos para juzgar a todos los demás, ¿verdad? Es que mire, somos expertos en juzgar a todos los demás. Uy, miren esa persona lo que anda haciendo. Miren esa persona cómo se comporta. Mira esa persona lo que dice. Mira esa persona cómo actúa. Mira esto, mira lo otro. Sí. Pero ¿alguna vez se ha visto usted en un espejo y se ha notado todos los defectos que usted también tiene? Somos buenos para juzgar a medio mundo. Somos jueces de todos, menos de alguien en esta vida, de uno mismo. Juzgamos a todo mundo, menos nos juzgamos a nosotros. Fíjese la historia que le vino a contar Natán. Le dijo, habían dos, se la voy a parafrasear para que la podamos comprender todavía más. Habían dos hombres, le dijo, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas, mucho ganado, tenía mucho de todo. En cambio el pobre solo tenía una oveja, la cual cuidaba como que fuera su hija. Le daba de comer hasta de su mismo plato. Un día llegaron visitas a la casa del hombre rico y en lugar de matar una de sus ovejas, mandó a traer la oveja de la única oveja que tenía el pobre y la mató y la dio a sus invitados. David, cuando escuchó esto, se enojó. El puro David se enojó. El juez David se enojó. ¡Qué barbaridad! El hombre que haya hecho eso merece la muerte. Imagínese, así somos de nosotros para juzgar. Si mire, si Dios nos diera a nosotros la potestad, si Dios nos diera a nosotros la potestad de mandar a la gente ya sea al cielo o al infierno, le aseguro que nosotros enviaríamos casi al 70% al infierno, o al 80, o al 90, o al 95%. Nos mandaríamos al infierno a todos. ¿Sabe por qué? Porque somos buenos para ver defectos en los demás. Somos buenos para ver errores en los demás. Pero qué malos somos para ver nuestros propios errores. Para darnos cuenta que estamos ahí cometiendo cosas a veces que no deberíamos cometer. Para darnos cuenta que muchas veces estamos hablando cosas que no deberíamos de hablar. Para darnos cuenta que muchas veces estamos actuando de maneras que no deberíamos de actuar. Para darnos cuenta muchas veces que estamos pensando cosas que no deberíamos de pensar. Pero cuando vemos a alguien que está ahí, que tropieza, lejos de levantarlo, lejos de darle la mano, hacemos leña de ese árbol caído. Dios nos guarde de ser de esa clase de personas. Dios nos guarde de que nosotros nos convirtamos en jueces de los demás. Dios nos guarde que en lugar de poder ayudar y de apoyar a las personas, las juzguemos. Las tachemos de pecadores empedernidos. Las declaremos fuera del cielo porque no se lo merecen. ¿Quién es usted para andar juzgando quién se merece o no se merece ir al cielo? ¿Quién es usted para pensar de que alguien se merece algo peor que lo que tiene? ¿Quién lo constituyó juez a usted? ¿Quién? ¿Quién le ha dado la potestad de poder juzgar? ¿No se ha dado cuenta que usted hace cosas que no debería de hacer? ¿Que piensa cosas que no debería de pensar? ¿Que escucha cosas que no debería escuchar? ¿Que ve cosas que no debería de ver? ¿Que habla cosas que no debería de hablar? ¿Que está en lugares que no debería de actuar? ¿Que tiene muchas amistades que no debería de tener porque lo único que lo están induciendo es alejarse de Dios? Pero vaya y juzgue a los demás. Vaya y juzgue a los demás, conviértanse en juez de todos. Porque con la misma vara que usted mide será medido también. Porque de la misma manera que usted cree que hace. Que no, es que Dios dice que el espiritual juzga todas las cosas y yo soy espiritual.
Si usted de verdad fuera espiritual, se daría cuenta que esa persona, lejos de una crítica, lo que necesita es apoyo. Lejos de señalarlo, lo que necesita es que usted le dé la mano para poderlo levantar. Lejos de criticarlo, lo que él necesita o lo que ella necesita es que usted ore por esa persona. Y si puede ayudarle, ayúdele. Pero deje de andarlo criticando, deje de andar poniendo el pie para que la gente tropiece y no se ría de cuando esa gente tropiece, no se burle de esa gente, no diga, ya vieron, ahí está. No, ¿por qué no le extiende su mano mejor? ¿No sabe usted que un día usted puede estar ahí? ¿No se da cuenta que un día usted puede ser el que tropiece y va a necesitar una mano? Alguien que le extienda la mano y no va a haber nadie. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted sembró va a cosechar. Y no estoy enojado. Pero es que no soporto a la gente que juzga a aquellos que son más débiles que ellos. Como que ustedes tienen algo superior. ¿Por qué? ¿No se da cuenta que todos somos débiles en diferentes áreas? Que lo que para usted ahorita es insignificante, para otro puede ser muy difícil. Lo que para usted es muy difícil, para otro puede ser insignificante. Entonces, ¿por qué nos juzgamos en lugar de ayudarnos, extendernos la mano? Porque somos buenos para juzgar a los demás. Somos buenos para criticar a los demás, pero muy malos para darnos cuenta que nosotros somos los primeros que necesitamos nosotros mismos ser criticados por nosotros mismos. Si de la manera que nosotros criticamos a los demás nos criticáramos a nosotros mismos, créame, seríamos mucho mejores de lo que tal vez podríamos ser. Y David acá, cuando escuchó la historia, se indignó. Sí, claro, se indignó porque todos nos indignamos contra el pecado de otros. Pero no se indigna contra su pecado. Juzga a aquel hombre que se va con otra mujer, juzga a aquella mujer que se va con otro hombre, y usted está teniendo una aventura secreta. Usted está teniendo una relación secreta que nadie sabe, nadie supo. Pero como aquel ya lo descubrieron, ¡ay, qué bárbaro!, ¿verdad? ¡Qué bárbaro lo que anda haciendo! Y era cristiano y le servía a Dios y esto y lo otro. ¿Y usted? Todavía no se han dado cuenta. Ya le va a llegar su turno, porque no hay nada que esté oculto que no vaya a salir a la luz. Arrepiéntase en este momento y deje sus malos caminos. Y puede hacer que Dios actúe de diferente forma como él ha pensado actuar. David se indignó. Viene el versículo 6 y dice: debe reparar el daño. Ese hombre merece la muerte, dice. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión, dijo David. Y viene el versículo 7. Escuche esto, hermoso. Escuche esto, hermoso. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Oiga, tú eres ese hombre. ¡Qué tremendo! ¿Cómo le quedó la cara a David? ¿Cómo? ¿De qué colores se puso David? ¿Qué pensó David en ese momento? Tú eres ese hombre. Y viene Natán y le dice: el Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Mire, Dios comenzó a decirle todo lo que Dios había hecho. Y no es que le estaba sacando en cara, se lo estaba recordando cómo él había sido amoroso, protector, cuidadoso, cómo Dios lo había bendecido. Y Dios comienza a decirle: yo te ungí como rey de Israel. Te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Te habría dado más, mucho más. Usted no se da cuenta la bendición que usted tiene y está poniendo en riesgo. Usted no se da cuenta la bendición que usted tiene al tener el respeto de su pareja, al tener el respeto de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, de sus hijos. ¿Usted cree que un momento de placer vale la pena como para poder perder el respeto de toda su familia? ¿No se da cuenta usted de que la mayoría de nosotros ponemos en riesgo lo más preciado que tenemos por algo que no vale la pena? Porque nada que es momentáneo vale la pena.
Nada que incluya fallarle y olvidarnos de Dios vale la pena. Y Dios le dice a David, yo te ungí como rey. Es como que Dios nos dijera a nosotros, Enrique, yo te saqué de esa vida que tenías. Yo te saqué de esa vida donde no tenías ni un sentido por qué vivir. Te traje acá, te perdoné, te bendije, te respaldé. Estuve contigo y te iba a dar más todavía de lo que te he dado. Y entonces viene el versículo 9 y dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Oiga esto. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Desde ahora en adelante, tu familia, oiga, y este es el problema, lo que nosotros no nos damos cuenta, que por nuestras malas decisiones, por nuestro mal actual, nos pasamos llevando a otros. Y dice el versículo 10, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Oiga lo que dice. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Perder el respeto de su familia ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire el versículo 13. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, oiga esto hermoso, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque cuando escuchó la historia, lo primero que dijo David fue, ese hombre merece la muerte. Juzgamos antes de tiempo, sin darnos cuenta que ese hombre podemos ser nosotros. Y David era ese hombre. Pero viene David y dice, he pecado contra el Señor. Pero Natán le dice, sí, pero el Señor te ha perdonado. El amor tan grande de Dios. Este amor que uno no puede comprender, porque nuestra mente finita le es imposible creer que Dios pueda perdonar a alguien que es un asesino. Le es difícil pensar a nuestra mente que Dios puede perdonar a alguien que ha hecho algo tan malo. Claro, porque a nosotros nos cuesta perdonar, porque somos personas imperfectas, porque lo que nosotros queremos es venganza, porque lo que nosotros queremos es juicio. Sin embargo, lo que Dios quiere es perdonar, restaurar, transformar. Y nosotros muchas veces no lo vamos a entender. Tal vez usted sea una persona que ha cometido pecados, los cuales usted cree que son demasiado grandes como para que Dios lo perdone. Dios lo que quiere es restaurarte. Dios lo que quiere es que recibas la oportunidad de ser restaurado por medio de su perdón. Entonces viene el profeta Natán, le dice, el Señor te ha perdonado, no morirás. Sin embargo, había una cláusula en el versículo 14. Oiga, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, oiga esto, como has mostrado, dice, un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Qué tremendo esto, oiga, tu hijo morirá. Las consecuencias, dice la Biblia, que las consecuencias del pecado es la muerte. Y David ahora le iba a tocar pagar la factura. No tal vez con él, pero sí con algo que él amaba, que iba a ser su hijo. Versículo 15. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo
y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Oiga esto. Dios le perdona la vida a David, pero no a ese hijo que iba a tener consecuencia de un pecado. Para David, me imagino yo que era más duro, era más difícil perder a su hijo que perder su vida. Al final, él era consciente que él había fallado, porque él dijo, yo he pecado. Y cualquiera de nosotros que somos padres, no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. Quisiéramos que lo que nuestros hijos están pasando lo experimentáramos nosotros. Es decir, el dolor de nuestros hijos es nuestro dolor. Y un padre que ve morir a su hijo es un dolor indescriptible. Pero era parte de las consecuencias de su pecado. Y es que a veces no nos damos cuenta que hay una factura que pagar. Pareciera que tenemos saldo ilimitado y andamos ocupando esa tarjeta de crédito que tenemos a diestra y siniestra, haciendo y deshaciendo, creyendo que el juicio nunca nos va a llegar, creyendo que nunca nadie se va a dar cuenta, creyendo que lo que estamos haciendo somos tan buenos para hacerlo que nunca nadie se va a enterar. Sin embargo, no se da cuenta de que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo y que en su momento va a haber una factura que pagar. Va a haber una factura que pagar. Usted no llega a un restaurante, pide todo lo mejor que usted pueda pedir, lo más caro que usted pueda pedir, y luego se va sin pagar. Tal vez se pueda ir, pero si detectan quién es usted, lo van a meter preso. Hay consecuencias también. En todo lugar donde usted compra algo que usted quiere, usted tiene que pagar por eso. Hay una factura que poder pagar. Así también todo lo que nosotros sembramos, también vamos a cosechar, tanto lo bueno como lo malo. Si nosotros estamos haciendo cosas negativas, entonces lo más posible es que vayamos a cosechar cosas negativas. Y ahora dice la Biblia que Dios había mandado una enfermedad mortal a ese hijo, que nunca tuvo nombre, a ese hijo de Betsabé con David. Dice la Biblia que David comenzó a orar como cualquier padre que ama a su hijo. Comenzó a orar porque tal vez Dios se pudiera arrepentir, ¿verdad?, de lo que había hecho. Le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. No comió, se ayunó en pocas palabras. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo como señal de humillación. Como decirle, Señor, me humillo, por favor, ten piedad de mi hijo. Mi hijo no tiene la culpa de nada de lo que yo hice. Pero eso no se lo puso a pensar antes. Cuando estaba cometiendo el pecado, cuando mandó a traer a aquella mujer, no se puso a pensar en eso. Y es que nosotros no nos ponemos a pensar de las consecuencias hasta que las estamos experimentando. Una vez que las estamos experimentando, nos damos cuenta que mejor hubiera sido no tomar aquellas malas decisiones que tomamos, pero ya no hay vuelta atrás. Hoy tenemos que lidiar con las consecuencias y tenemos que hacerle frente. Así como fuimos valientes para poder pecar, tenemos que ser valientes también para enfrentar las consecuencias. Así como fuimos valientes para hacer lo equivocado, tenemos que ser valientes para pararnos enfrente y aceptar las consecuencias que tengamos que pagar. Y hacerle frente y amarrarnos bien los pantalones. No ande llorando ahora. Si usted fue a alguien que conscientemente estuvo haciendo cosas negativas y ahora está cosechando lo que hizo, no ande llorando ahora diciendo, ay, es que yo no me merezco esto, es que ya pagué más de la cuenta. ¿Y quién dice cuánto tiene que pagar? Lo que usted no se puso a pensar fueron las consecuencias que eso iba a tener. En el momento quiso vivir la vida, porque el mundo te enseña que vive tu vida a tu manera, vive como tú quieras vivir, porque solo hay una sola vida. Sí, ellos creen que solo hay una sola vida. Acá en la tierra sí, pero hay después una vida después de acá en la tierra, una vida eterna, que nosotros estamos invitados por medio de nuestro Señor Jesucristo a formar parte de ese grupo de personas que hereden esa vida eterna. Pero si usted anda pensando que la vida solo es una, es que la juventud solo es una, sí, haga todo lo que usted quiera hacer y luego va a venir una factura. Y esa factura a nadie le gusta pagar. O dígame usted, cuando usted tiene una tarjeta de crédito y casi topa esa tarjeta de crédito y pasa años y años pagando algo que ya se gastó hace muchos años, que ya ni siquiera tiene quizás eso, en lo que se gastó ya ni se acuerda en qué se lo gastó.
A usted le gusta estar pagando. Cuando ya vemos que nunca terminamos de pagar eso, hubiésemos querido nunca haber gastado. Pero no es hasta que vienen las consecuencias, hasta que hay que pagar la factura, que nos damos cuenta que habían cosas que no necesitábamos. Y entonces David estaba acá rogándole a Dios que tuviera misericordia de su hijo. Dígame usted, es bien difícil llegar delante de Dios cuando conscientemente le hemos fallado. Y ahora que estamos experimentando las consecuencias, llegar donde Él y decirle: Señor, ten misericordia. ¿Qué tal si Dios tal vez hubiese tenido misericordia de él? Tal vez David hubiera sido un hombre que nuevamente hubiera cometido el mismo error al ver que no habían consecuencias duras para su vida. A veces necesitamos una leccioncita de parte de Dios. A veces necesitamos que Dios nos levante el trabillo y nos dé. ¿Sabe que cuando yo estudié en un colegio, desde mi kinder hasta sexto grado, estudié en un colegio que era muy disciplinado? Ahí había una profesora que era la directora, que tenía, bueno, es más, ella como directora fue maestra de mi padre todavía. Imagínense que cuántos años tenía ella. Es acá en mi ciudad, es súper conocida, ya va a tener casi 100 años la señora. Y era conocida por la disciplina, o sea, era el colegio más disciplinado de acá de esta ciudad. Y parte de la disciplina que ella tenía era que cuando nosotros nos portábamos mal, venía ella, tenía una regla de madera. Algunos podrían pensar, eso no tiene que ser así, pero así era en aquel momento, y lo estoy hablando en los años 80, principios de los 90. Y esa señora, cada vez que uno hacía algo malo, ya sea que dijera una mala palabra, actuara mal, o sea, desobediente, venía, nos llevaba, los agarraba del trabillo del pantalón, le subía el trabillo del pantalón de atrás con el pantalón, y con esa regla de madera, 3 reglazos. ¡Pa, pa, pa! Pero reglazos que se oían casi en todo el colegio, ¿verdad? Entonces uno tenía miedo a esa corrección que nos daba. Uno de mis hermanos era cliente frecuente. Cada rato le pegaba se llama señorita Julie, ¿verdad? A mí nunca me pegó, porque yo siempre me quise portar bien. Porque yo veía como otros eran castigados, algunos lloraban, otros se sentían muy hombrecitos, pero no voy a llorar, no, pero les dolía. Pero ¿qué es lo que me motivaba a mí a portarme bien? En no querer recibir la corrección de ella. Porque yo sabía que si hacía algo equivocado, me esperaba que me levantara el trabillo y me pegara 3 reglazos. Así era la disciplina en aquel momento. Entonces eso nos hizo a nosotros, y por lo menos a mí me hizo mucho bien ese colegio, porque me permitió ser un niño muy educado, ser alguien muy disciplinado en muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir con esto? A veces también necesitamos que Dios nos agarre del trabillo, nos levante el trabillo y nos dé 3 reglazos, porque si no, no entendemos. ¿Sabe que Dios lo primero que ocupa son las palabras? Como nosotros. ¿No se ha dado cuenta usted con nuestros hijos? No me voy a decir usted que de repente a sus hijos no le tiene que castigarlo un poco más severo. No estoy hablando de golpes, sino que de una forma más severa. Al principio comenzamos a nuestros hijos diciéndole: mira, arregla eso, haz limpieza en tu cuarto. La segunda vez le vuelve a decir: mira, tu cuarto está desordenado, haz limpieza en tu cuarto, ya te lo dije. La tercera vez le va a decir: por favor, antes que yo venga, quiero que tu cuarto... Ya cuando usted vea que el niño no entiende, entonces va a tener que actuar un poquito más rígido, ¿verdad? Y comenzar a decirle: bueno, entonces como tú no quisiste hacer esto, entonces te va a tocar esto otro. ¿Sabe que así somos también nosotros con Dios? Dios está hablándote. Deja eso. Deja el pecado. Deja a esa persona que no es tu esposa. Deja de frecuentar esos lugares. Deja de ver esas cosas que tú sabes que no me agradan. Y Dios está una y otra vez hablando nuestra vida. Y nosotros nos hacemos los de los oídos sordos, como que no es con nosotros. Entonces llega un momento en donde la corrección de Dios es un poco más fuerte. La Biblia dice que el Padre al Hijo que ama corrige. Entonces cuando somos corregidos por Dios es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Dios no nos quiere corregir porque nos quiere lastimar. Dios nos quiere corregir para que comprendamos que hay cosas que necesita que nosotros pongamos atención y no las hagamos. Y Dios sabía que si Dios concedía la petición de David, a lo mejor, esto es mi forma de pensar, ¿verdad? A lo mejor David hubiera seguido actuando mal.
Pero ¿sabe usted que David hasta escribió uno de los hermosos salmos que hay? Los escribió en este momento cuando él había pecado contra Dios. Y en la Biblia dice: mientras pequé, sentí que mis huesos se envejecieron. Sentí que mis huesos se envejecieron. Es decir, me sentía mal por haber pecado. ¿Que lo queremos disimular delante de la gente y hasta delante de Dios? Sí. Pero alguien que haya conocido a Dios jamás se va a sentir contento por haber pecado. Alguien que ya experimentó el amor de Dios nunca se va a sentir satisfecho de haber pecado. El pecado ya no le siente gusto. Usted lo hace porque su cuerpo se lo pide. Usted lo hace porque es débil y es orientado a hacer eso. No porque usted lo quiera hacer. Ya ni lo disfruta. Porque sabe usted que lo que está haciendo está equivocado. Porque el Espíritu Santo que está dentro de usted lo está redarguyendo todo el tiempo. Y entonces ahí estaba David pidiéndole a Dios que se arrepintiera. Y Dios ya había lanzado un juicio. Y cuando Dios lanza un juicio, lo cumple. Dice la Biblia en el versículo 18: finalmente, al séptimo día, el niño murió. El niño pasó enfermo gravemente 7 días. El dolor de un padre viendo cómo su hijo está gravemente enfermo ha de ser terrible. Y el niño murió al séptimo día. Los consejeros de David tenían temor de decírselo, porque ellos decían: no escucha razones cuando el niño estaba enfermo. O sea, no nos escuchaba cuando el niño estaba enfermo. ¿Qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Ellos tenían miedo de contarle a David, porque si David se había puesto mal cuando el niño estaba enfermo, ellos tenían miedo que hiciera una locura ahora que se diera cuenta que el niño había muerto. Entonces dice el versículo 19: cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Dice el versículo 20: de inmediato David se levantó del suelo, se lavó y se puso loción y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo. ¿O qué fue? Al tabernáculo. ¿A qué? Mire, se lo voy a poner acá en amarillo. Se puso loción y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. ¿Sabe qué es esta actitud que estaba tomando David? La actitud de que alguien que reconoce sus faltas y las consecuencias que sus faltas pueden traer. Que había dolor, claro que había un dolor inmenso. Pero también se daba cuenta de que lo que él tenía que hacer era volverse a Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer? De la mejor forma que él lo podía hacer. El dulce cantor de Israel, adorando al Señor. Yo no sé qué es lo que más le gusta hacer a usted delante de Dios. Tal vez sea hablar con Él. Tal vez sea cantarle. Tal vez sea meditar en silencio delante de su presencia. Tal vez sea leer y aprender más de Él. No sé qué es lo que le gusta a usted hacer con Dios. Pero en aquellos momentos en los que nos hemos alejado y hemos ido a hacer cosas que no deberíamos de hacer, es momento de reflexionar y volvernos a hacer aquello que nos gustaba hacer. A adorar a Dios, y eso le gustaba. A alabarlo con esa voz que no necesariamente tiene que ser hermosa al oído, pero sí hermosa hacia el oído de Dios. Porque más allá de una voz, Dios lo que ve es la intención del corazón cuando le alabamos. Y usted que está ahí, lejos de estarse quejando por las consecuencias de su pecado, debería regresar a hacer aquello que le gustaba hacer. Debería regresar a hacer aquello que le encantaba hacer delante de Dios. Debería ir y adorarle. Debería ir y cantarle. Debería ir y hablar con Él. Cualquiera podría quejarse y decir: ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Por qué un niño inocente? Las consecuencias del pecado son difíciles. Al final ese niño iba a estar en la presencia del Señor. Nunca llegó a una edad donde tuviera conciencia de saber entre el mal y el bien. Por lo tanto, iba a estar con el Señor.
Pero era una lección dura para David y para Betsabé. Era una lección dura que tenían que aprender, y al parecer David lo estaba aprendiendo. Luego, cuando vieron que él se bañó, se cambió, se perfumó, fue a adorar a Dios y ahora estaba comiendo, dice la Biblia en el versículo 21, sus consejeros estaban asombrados. O sea, la gente estaba asombrada, porque cuando el niño estaba enfermo, David estaba tirado en el suelo, orando, buscando a Dios, con un dolor tremendo. Entonces la gente creyó que ahora que el niño había muerto iba a estar peor. Pero David estaba al contrario. Se cambió, se vistió, dejó de llorar. Y sus consejeros estaban asombrados y le dicen: no lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Mire lo que dice el versículo 22. Ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré, oiga esto qué lindo, un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Qué hermoso este pasaje, ¿no? Hermoso porque nos enseña de que mientras hay vida, pues hay oportunidad. Pero una vez el Señor ha decidido llevarse a esa persona, ya no podemos hacer nada para que regrese. Pero lo lindo es que un día nosotros vamos a ir a Él, vamos a ir a esa persona, vamos a estar nuevamente con esa persona. Y eso nos debería de ayudarnos a mantenernos firmes. Hay personas amadas, queridas en nuestra vida que partieron. Algunos antes de tiempo que otros en el tiempo que tenía que ser. Ya partieron, ya pelearon la batalla, ya están allá en ese lugar de descanso esperando el día del Señor. Ellos ya llegaron a la meta. Ellos ya cumplieron su carrera, terminaron su carrera. ¿A quiénes le queda ahora que prosigan? A nosotros. Ellos ya están ahí esperándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes para un día poder estar ahí con ellos y disfrutar nuevamente con ellos por una eternidad. Esto es lo lindo. Esto es lo lindo del Señor. Que aquellos que mueren en Él no mueren eternamente. Están ahí esperando el día del Señor. Y dice la Biblia, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y todavía no morimos. Qué lindo. Vamos a estar nuevamente ahí. Y David lo entendía a perfección. Entonces el versículo 24 dice: luego David consoló a Betsabé. Obviamente era un dolor para la madre del pequeño. Su esposa, ahora ya era esposa, o sea, ya estaban regidos bajo la voluntad de Dios. Lo primero que hicieron, estaban fuera de la voluntad de Dios. Ahora ellos ya eran pareja, estaban casados. Y dice la Biblia que David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. Oiga, David lo llamó Salomón. Es que Dios da nuevas oportunidades. Y esa nueva oportunidad nos va a traer una bendición. Usted sabe quién fue Salomón. Un día les voy a contar la historia de Salomón. Y dice la Biblia: el Señor amó al niño. Oiga esto. El Señor amó al niño. ¿Se recuerda cómo terminamos el capítulo anterior? Donde decía, y a Dios y al Señor no le gustó lo que David había hecho. Ahora, oiga lo que está diciendo. El Señor amó al niño. En un principio Dios no le gustó la forma como David había actuado. Pero ahora que estaban regidos bajo la voluntad de Él, que estaban bien, digámoslo de esa manera, que habían tenido su escarmiento y se habían mantenido fiel, porque después de la muerte del niño, David lo que fue a hacer es adorar a Dios. Y ese es un reconocimiento de que Dios tiene el control de todo. ¿Qué le puedo decir yo a Dios? ¿Por qué me voy a quejar contra Él? ¿Por qué voy a discutir contra Él? Si Él es sabio. Ya le he explicado la historia de Job. Y si no lo ha visto, vaya a mi canal principal que se llama Enrique Monterrosa
Y vaya a ver la historia. Son 4 videos hermosos de la historia de Job. Y en la historia de Job aprendemos como Job dijo: Jehová Dios, Jehová, que todo sea el nombre de Dios exaltado. Y es que esa actitud en medio de los problemas es la que nos lleva a obtener la aprobación de Dios. Luego de ese escarmiento, luego de aprender, luego de adorar a Dios a pesar de lo que estaban experimentando, de las consecuencias de su pecado. Mire, Dios dice en la Biblia que el Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Amado del Señor. ¿Se da cuenta cómo el amor de Dios es tan maravilloso? Que a pesar de que muchas veces nos tiene que aleccionar, a pesar que muchas veces nos tiene que jalar la orejita, que muchas veces nos tiene que enseñar de una forma difícil, porque si no, no aprendemos. A pesar de todo eso, siempre el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida. Primero se manifestó en la vida de David, perdonándolo cuando él mismo consideró que ese hombre que había cometido eso merecía la muerte. Sin embargo, Dios no juzga como el ser humano, como el hombre juzga. Dios ve las cosas de diferente forma, con otros ojos. Nosotros todo lo vemos con ojos de justicia, con ojos de venganza, mas Dios lo ve con ojos de amor, con ojos de restauración, con ojos de bendición, porque imagínese la bendición que Salomón iba a hacer. Salomón iba a reconstruir el templo y lo iba a dejar hermoso. Salomón iba a ser el hombre más sabio sobre la tierra. Salomón iba a ser un joven que cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieres que te dé, él solo pidió sabiduría para poder guiar a su pueblo. No pidió riquezas, no pidió nada material, no pidió algo especial para él. Pidió sabiduría para poder guiar a todo ese pueblo de Dios. Aquello que en su momento fue un pecado tremendo, después de la corrección de Dios y después de pagar una factura muy dura, ahora se ha convertido en una bendición. Y esa es la muestra cómo Dios te da una nueva oportunidad. Esa es la muestra de cómo Dios está interesado en restaurarte, no en juzgarte, no en condenarte, sino en perdonarte, en restaurarte, en usarte. Tal vez entre nosotros hay personas que saben que han cometido errores muy grandes. Personas que quizá han llegado a creer que no merecen el perdón de Dios. Quizá alguien que hoy está viendo este video, es más, no se ha podido ni siquiera perdonar a sí mismo o a sí misma, porque considera que lo que ha hecho, porque considera que lo que hizo fue tan grande que no merece el perdón y no se puede ni siquiera perdonar a sí mismo. Más allá de lo que tú creas, del pensamiento que tú tengas, de la visión con la que veas las cosas, más allá de todo eso que te han hecho creer, hay un Dios que quiere restaurarte. Que si bien es cierto, van a haber a veces facturas que pagar, claro que sí. Pero tenemos que ser valientes, como lo fuimos para fallarle a Dios, ahora valientes también para poder aceptar las consecuencias y poder salir adelante. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando el día que reconozcas tus errores y regreses a sus brazos. Dios quiere restaurar tu vida, Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida como lo hizo en la vida de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que cometió errores grandísimos, sí. Un hombre que por un momento se olvidó de Dios, sí. Un hombre que recibió una corrección durísima de Dios, sí. Pero un hombre que también Dios ahora estaba restaurando, a tal punto de que ahora el hijo de él con Betsabé fue amado por Dios. Amado por Dios. Amado por Dios.
Yo quisiera que Dios dijera así de mí, ¿verdad? Dios nos ama a todos, obviamente. Pero qué lindo que describa la palabra. Dice, el Señor amó al niño. Como quien dice, Dios tenía algo especial para ese niño. Y claro que lo iba a ver. Claro que lo iba a ver. ¿Saben que de esa misma descendencia viene nuestro Señor Jesús? Y es que cuando Dios también renueva, cuando Dios perdona, cuando Dios corrige, también Dios bendice. También Dios bendice. Así que, si en este momento se está pasando por una corrección dura de Dios, vamos, sea valiente, no se rinda. No se rinda, sea valiente, póngase de pie. Y permita que Dios pueda restaurar todo en su vida. Porque cuando Dios restaura su obra acabada, su obra terminada, es mejor de lo que un día fue. Tal vez usted diga, no creo que yo algún día vaya a llegar a ser aquella persona que un día fui. No creo que yo vuelva a tener el amor que tuve un día para Dios, el amor que tuve para servirle un día. ¿Por qué no? No, porque que lo que yo hice, Dios ya no me va a tomar en cuenta. ¿Por qué no? Es que lo que yo hice fue demasiado. ¿Por qué no? De esta pareja que en un principio comenzaron mal, Dios sacó al siguiente rey de Israel, a uno de los reyes de Israel, Salomón. Asimismo Dios, de todo eso equivocado que hizo, puede, después de pasar las consecuencias, restaurar, reciclar todo lo bueno y dar una bendición especial. Pero ¿qué es lo que se necesita primero? Reconocer que hemos cometido un error y rendirnos a los pies del Señor. No esperar que venga un profeta Natán. No esperar que venga alguien de parte de Dios y nos diga lo que nosotros sabemos que hemos hecho. Sino que reconocerlo nosotros mismos y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas mucho, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra nuestra vida se edifica, Señor. Porque a través de tu palabra tú hablas a nuestro corazón. En esta hora tú conoces los corazones de cada una de las personas que estamos acá, Señor. Tú mejor que nadie conoces a cada uno de los que estamos acá. Te pido perdón, Señor, por cada uno de los que estamos acá y por mi persona. Te pido perdón, Dios mío, porque muchas veces nos hemos olvidado de ti y hemos realizado cosas que no deberíamos realizar. Dios mío, si hay alguien que está cometiendo errores en este momento, en estos días, Señor, y que tú traes a su mente qué error es, te pido que también le des la capacidad, la voluntad, la determinación, el dominio propio para poder, Señor, retirarse de eso, para poder, Dios mío, olvidarse de eso que no te agrada, para comenzar, Dios mío, a agradarte a ti y a buscar tu favor. No esperar consecuencias, Señor. No esperar corrección. No, Dios mío, que podamos ser inteligentes y darnos cuenta a tiempo para retroceder, para huir por nuestra vida, para que podamos comprender cuál es tu perfecta voluntad hacia nuestra vida. Danos valor para comprender tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a agradarte en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que pensamos, en cómo actuamos. Ayúdanos, Señor, a ser agradables a ti. Perdónanos, perdónanos. Si usted es una persona que hasta el día de ahora había mantenido en secreto algo que usted creía que como nadie sabía, no había problema. Mas en esta hora Dios trae a su mente qué cosa es. Si usted siente en su corazón que el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo su vida acerca de eso que usted está haciendo, yo le invito a que conmigo
Usted ahí en silencio, en su casa, sin que lo sepa nadie acá. No tiene que decirlo ahí en el chat, yo hice la oración. No. Ahí en silencio con Dios. Porque usted lo que tiene es una relación personal con Dios. Ahí en ese lugar donde usted está. En silencio. Con Dios. Si usted reconoce sus faltas. Si usted reconoce los errores que ha estado cometiendo. Yo le invito a que haga conmigo esta oración. Yo quiero dirigirle en una oración. A veces hay cosas que está haciendo que le parecen a usted que son muy difíciles de poder dejar. Cree usted que no va a poder, cree usted que no puede, que ya lo ha intentado muchas veces y no puede. Sin embargo, la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Porque juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted es sincero delante de Dios y reconoce que hay alguna falta suya delante de Dios, que tal vez los demás no lo saben. Es más, quizá hasta la persona que está a su lado, ni siquiera la persona que está a su lado, sabe la falta que ha estado cometiendo. Pero en esta hora yo quiero pedirle que con un corazón sincero podamos cerrar nuestros ojos ahí donde se encuentra y pueda repetir humildemente estas palabras que le quiero dirigir. Porque usted tal vez diga: ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué oro? Yo quiero dirigirle en una oración que vamos a hacer de una forma sincera. Y le vamos a pedir a nuestro Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Repita después de mí esta oración y dígale al Señor: Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco que he hecho cosas que no debería haber hecho. Reconozco que muchas de las cosas que hago sin querer hacerlas, Señor, son una falta delante de ti. Te ofenden, Señor. Te quiero pedir perdón por cada una de esas cosas, Señor, por las cuales me dejo llevar. Perdóname por esos sentimientos. Perdóname por esas acciones. Perdóname, Señor, por esos pensamientos, por eso que estoy viendo, por eso que estoy escuchando, por eso que estoy haciendo. Perdóname. Reconozco delante de ti que he pecado. Y también reconozco, Señor, que a veces quisiera alejarme, pero no puedo. Dame la capacidad, Señor. Dame la fuerza. Dame la voluntad. Dame la determinación. Dame el dominio propio, Señor, para poder vencer a eso que te ofende. Ya no te quiero fallar, Señor. Tú que conoces mi corazón sabes que no te quiero fallar. Tú que conoces mi corazón sabes que no me agrada fallarte, pero aunque yo no quisiera, Señor, siempre vuelvo a caer en lo mismo. Perdóname, Señor, límpiame. Límpiame de todo pensamiento que me ha mantenido cautivo. Libérame de toda cadena que no me ha permitido avanzar. Libérame de todo aquello, Señor, que se ha vuelto una atadura. Libérame de todo aquello, Señor, que no me deja seguir avanzando y que lejos de avanzar, Señor, me hace tropezar. Libérame de todo eso, Señor. Quiero agradarte. Quiero ser agradable delante de ti. Quiero servirte, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero enamorarme de ti, Señor. Quiero rendirme a tus pies, oh Padre amado. Perdóname una vez más. Pero esta vez, Señor, voy a poner todo de mi parte. Te prometo, Señor. Te prometo poner todo de mi parte para no fallarte más, Señor.
Te prometo que cuando me sienta tentado, mejor te voy a buscar. Te prometo que cuando el pecado se me ponga enfrente, diré que no. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Porque quiero que tú me uses. Porque quiero servirte. Porque quiero agradecerte de alguna manera todo lo que has hecho por mí. Por favor, Señor, tómame en tus manos y no me sueltes. Tómame en tus manos y transfórmame. Quebrántame. Hazme humilde, hazme pequeño. Por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Dios mío, te pido por cada una de esas personas que ahí con un corazón sincero repitieron esas palabras. Te pido por esa mujer, por ese hombre que derramó esas lágrimas de sinceridad delante de ti. Te pido en el nombre de Jesús que los tomes de la mano y no los sueltes. Te pido en el nombre de Jesús que hagas algo maravilloso en sus vidas. Te pido, Señor, que les des una nueva oportunidad. Te pido, Señor, que les doblegues la voluntad, que les hagas todavía más fuerte su voluntad, esa determinación por serte fiel. Permítelo, Señor, que avancen. Libéralos de todo aquello, Señor, que los tenía atados. Te lo pido en el nombre de Jesús.